Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer trabajo práctico de Fundamentos de Antropología y Filosofía, donde vamos a presentar y explicar el paso del mito al logos pensado por Guthrie y el análisis antropológico desarrollado por Gellén. Nosotras somos Fernández Zurita Agustina y Ochoa Samira, alumnas de primer año de la licenciatura de Psicología de la comisión número 1. Vamos a comenzar explicando el paso del mito al logos. Para iniciar, es importante contextualizar cómo pensaban los hombres prefilosóficos en Grecia. Estos se caracterizaban por creer ciegamente en el mito, que era una explicación sobrenatural que recurría a los dioses para explicar el origen de acontecimientos naturales, como por ejemplo el cambio de estaciones debido a Persefone, la diosa de la agricultura, la ira de Zeus que le daba sentido a las lluvias y relámpagos, entre muchos mitos más, dando así un orden al mundo del cual los dioses eran responsables. En este momento estaban muy presentes los poemas o mitos transmitidos de forma oral, con los cuales uno de los principales poetas de esta época eran Homero y Hesíodo, que contaban de manera artística los sucesos naturales y cómo estos se relacionaban con los dioses y todo acontecimiento dentro del mundo. Esto era muy importante para los griegos y lo tomaban inconscientemente como válido para explicar acontecimientos. Sin mucho cuestionamiento, se lo creía y ya. En tales poemas había una enseñanza moral que se transmitía a los ciudadanos como elemento importante para imponer moralidad. Por eso, estos versos eran fundamentales para educar a los ciudadanos e indirectamente introducir un control o culpabilidad dentro de ellos, para evitar acciones que no sean beneficiosas para la sociedad. Entonces, podemos concluir que los hombres prefilosóficos buscaban explicaciones meramente personales para entender el orden del universo. No cuestionaban la existencia de los dioses y creían firmemente que estos intervenían en todo fenómeno natural. Después de un tiempo se dejan de lado las explicaciones mitológicas por un pensamiento más racional o científico. Podríamos decir que este cambio pudo ocurrir gracias al contexto de Grecia en ese momento. Con esto nos referimos específicamente a la ciudad de Mileto, ubicada en la costa occidental de Asia Menor, que comenzó a tener una mejora en sus riquezas, permitiendo así que sus ciudadanos vivan rodeados de lujo y despreocupados por lo económico. De esta manera, ya no debían preocuparse por satisfacer sus necesidades básicas, teniendo así más tiempo libre, al cual vamos a llamar ocio, que les permitía pensar y filosofar tranquilamente. Gracias a esto nace la filosofía, ya que como se menciona en el texto, la filosofía no nació en la exigencia de necesidades o conveniencias de la vida humana, Guthrie, 1984, página 41, sino como una búsqueda por la satisfacción intelectual, permitiendo así un pensamiento con un fin en sí mismo y no con un fin práctico. Fue la curiosidad la que los impulsó a buscar una explicación racional de los fenómenos naturales. Es importante mencionar que los poetas y filósofos tenían algo en común. Ambos sabían que había un orden en el universo al que denominaban cosmos. Este concepto significaba universo ordenado o armonioso que funcionaba según leyes racionales totalmente opuestas al caos, haciéndolos confirmar que todo tiene un porqué y que tenía sentido preguntarse por el fundamento de todas las cosas. De esta manera, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ciudadanos de Mileto, gracias al ocio, comienzan a buscar explicaciones impersonales en base a factores naturales para explicar el orden del universo. Como dato no menor, dichos nombres tenían una clase social alta, eran aristócratas, lo cual les permitía más tiempo libre y así no debían preocuparse por sus necesidades y solo se debían preocupar por la búsqueda del conocimiento en sí mismo. En contraposición a los griegos, que buscaban el conocimiento desinteresado, los pueblos egipcios y mesopotámicos
solo se interesaban en los conocimientos si tenían una finalidad práctica, es decir, si eran útiles para un algo. Ellos consideraban que el conocimiento valioso era el que sí tenía un fin, al contrario de los griegos, que su conocimiento valioso era aquel que tenía un fin en sí mismo, como por ejemplo la felicidad. Dichos filósofos buscaban explicar el cosmos u orden de manera racional. Ellos se preguntaban por el arjé, término griego que significa principio, origen o fundamento de las cosas. Este fue un concepto clave dentro de los primeros filósofos, con el cual se preguntaban de qué está hecho el mundo o cuál es el elemento o principio que da origen a todo lo que existe. Cada uno lo encontró en algo diferente. Tales lo encontró en el agua, tomando la observación de la naturaleza y concluyendo que había agua por todas partes, en la lluvia, en los mares, en los ríos y en los lagos. También observó que todo ser vivo necesita agua para vivir, tanto los humanos como las plantas y los animales. Anaxímenes, por su parte, encontró el arjé en el aire, porque observaba que éste se encontraba en todas partes y que era fundamental para la vida. Y por último, Anaximandro encontró el arjé en lo infinito. Consideraba que conceptos concretos, como el agua y el aire, tenían limitaciones y contrarios, por ende, él propuso algo más abstracto y lo llamó el apeirón, que significaba lo indefinido, lo limitado o lo infinito. Esta necesidad de explicar la existencia de los fenómenos crearon un nuevo concepto llamado logos, al cual le dieron el significado de una descripción que explica, logrando así poder explicar el cosmos de una manera racional. Así es como se logra, luego de mucho tiempo y diversos debates, el paso del mito al logos. Ahora explicaremos el análisis del problema antropológico desarrollado por Galen. En este texto, el autor intenta responder ¿qué es el hombre?, como duda fundamental de la concepción de antropología filosófica. Es importante aclarar que esta pregunta del hombre puede responderse recién cuando la filosofía comienza a separarse de la teología. Esta era una forma de explicar el mundo basada en mitos, creencias religiosas y narraciones divinas. Una vez que la filosofía logra separarse, se comienza a buscar explicaciones racionales y lógicas del mundo. Y como mencionamos antes, los que comenzaron el hilo de este pensamiento fueron tales Anaximandro y Anaxímenes. Gracias a Descartes, la filosofía logra separarse sin volverse atea, es decir, no deja de creer en la existencia de Dios, ya que este autor planteó el dualismo, que consistía en ver al hombre como compuesto por dos elementos separados, el cuerpo por un lado y el alma por el otro. El problema fundamental de este dualismo era saber cómo estos dos conceptos se podían relacionar entre sí. Y sin embargo, Descartes no contestó a esa pregunta, sino que más tarde otro autor intentaría responderla. El dualismo de Descartes estaba descomprendido de los argumentos teológicos, ya que para el espíritu se podía recurrir a la psicología y ciencia que estudiaban el espíritu, y para el cuerpo se recurría a los biólogos, químicos y fisiólogos. Con esto se podía hacer una distribución de todas las ciencias dentro de un esquema dual, sin la necesidad de incluir a la teología. Más tarde, en el siglo XX, precisamente en 1928, Max Scheler publica una obra titulada El puesto del hombre en el cosmos, que lleva hasta Alemania un cambio notable sobre el pensamiento acerca del hombre. El autor de esta obra no interpretaba al hombre en relación con un dios, sino que hacía hincapié en la diferencia esencial hombre y animal.
Lo que los diferenciaba principalmente era que los hombres poseían un espíritu. Pero ¿por qué el espíritu era este concepto esencial para comprender al humano? Scheler proponía que el ser humano, al tener un espíritu, tiene la capacidad de poseer autoconciencia y poder objetivarse a sí mismo, lo cual le permite reprimir sus propios impulsos o necesidades instintivas para lograr un pensamiento moral. Dentro de la obra, él hace mención sobre la capacidad del hombre para modificar el medio que lo rodea, con el fin de obtener un beneficio propio. A lo largo de los siglos, el hombre logra adaptar el ambiente en el que se encuentra, aprendiendo cómo utilizar el material que se le presenta de manera natural. Esto nos lleva a los descubrimientos más básicos de la vida, como lo es el fuego. Y posteriormente el hombre aprende la posible funcionalidad de dicho elemento, y combinándolo con otros más, da como resultado lo que actualmente se conoce como cocina, calefacción, equipamiento de fundición de materiales, entre muchos otros. También Scheler nos menciona que el hombre está abierto al mundo, lo que significa que puede ser impresionado con cualquier información y acontecimiento del universo. El hombre no se queda exento de toda información, ya sea relevante o no, para el desarrollo de su propio conocimiento. En el texto de Gehlen, él hace una crítica hacia el dualismo de Scheler, que éste caía sin quererlo. Aún así, Scheler dejaba de lado el dualismo ya conocido. Proponía uno nuevo que se establecía entre espíritu, al que se lo consideraba opuesto a la vida, y un cuerpo animado. Si bien Gehlen realizaba esta crítica, también tomaba dos tesis básicas de Scheler para lograr responder su pregunta. Estas eran las siguientes: la comparación del ser humano con el animal y la teoría de que el hombre está abierto al mundo. Según Gehlen, al retomar la diferencia entre el ser humano y el animal, propone que los animales tienen instintos que les permita adaptarse y sobrevivir a la naturaleza, mientras que el hombre no posee dichos instintos, por lo cual se lo podría considerar inapto para la vida. Pero aún así, eso se compensa gracias a la capacidad de adquirir conocimiento y poder transformar la naturaleza, para que se vuelva útil para su vida, como ya lo mencionaba Scheler en su obra. Tomando eso, Gehlen buscaba respuestas en la ciencia empírica para evitar utilizar el dualismo o cualquier entidad metafísica, es decir, lo que está más allá de lo físico. Para esto, el autor encuentra su respuesta en ver al humano como un ser activo, caracterizando al hombre como capaz de realizar cambios en la naturaleza por un beneficio propio. Porque como se menciona en el texto, en la frase, cuando se habla de la acción, sencillamente se excluye todo dualismo. Gehlen, 1993, página 34. Esta misma quiere decir que veía a la acción como algo complejo que se conecta con el mundo exterior y que modifica la conducta según sus resultados. De esta manera, intentar separar el cuerpo y el espíritu pierde sentido, ya que un ser activo actúa con todo su ser integrado. En conclusión, Gehlen plantea que el ser humano no debe ser percibido simplemente como una suma de cuerpo y alma, como si éstas fueran dos cosas separadas que coexisten, sino más bien como una unidad integrada y activa. La esencia del ser humano se define en su capacidad de interactuar, de actuar con el mundo que lo rodea y adaptarse constantemente en los desafíos que éste le presenta. A través de la acción, el ser humano modifica el mundo que lo rodea, pero también se transforma a sí mismo, ya que aprende, evoluciona y va construyendo su propia identidad. Esta concepción rompe con el dualismo tradicional, ya que no tiene sentido separar el cuerpo y el espíritu si el ser humano se manifiesta siempre a través de una acción concreta, situada en un entorno. A través de la acción,
no solo se modifica la realidad externa, sino que también se construye y transforma la propia identidad del sujeto, revelando así que el hombre es un ser en constante devenir, moldeado por su experiencia y su capacidad de respuestas ante las exigencias del mundo. Y por fin, esta sería la explicación del análisis antropológico de Heller. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro trabajo. Espero que haya sido fácil de comprender y al mismo tiempo entretenido. Muchas gracias por escuchar.